A ver, José Cuya ha presentado, ha hecho un resumen, me parece muy bien. Así que voy a pedir a José Cuya que haga el resumen de lo que él ha entendido, comprendido, de la lectura de Juan Stan, precisamente del segundo capítulo, la interpretación cristiana de la profecía. Entonces, José Cuya, voy a poner tu resumen en pantalla para que tú lo presentes, ¿está bien? Sí, profesor, por favor. Muy bien. Voy a presentar entonces, voy a compartir pantalla. Bien. Vamos a agrandar entonces. Bien. Muy bien. Voy a agrandar. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Puede ver bien? Poquitito más. Ahí está bien. A ver. Ahí está bien, profesor. Muy bien. Entonces presenta. Bueno, buenas noches, hermanos. Voy a hablarles sobre la interpretación cristiana de la profecía. Un breve resumen y de acuerdo a lo que yo pueda entender. Y espero pueda ser de aportación para poder entender el tema también en este tiempo. Disculpen. Ya dice. Todo lector de la Biblia se habrá dado cuenta de la existencia de unos libros y pasajes de carácter un poco extraño. La literatura profética y apocalíptica son más difíciles de interpretar y mucho más fáciles de malinterpretar. El pueblo creyente necesita buena orientación para la interpretación de la Biblia en general. Pero Douglas Stuart dice que el problema es aún más urgente, ya que la Biblia tiene más libros proféticos que de cualquier otra categoría. Toda la Biblia está impregnada de la dimensión profética. Es crucial saber interpretar acertadamente todo el aspecto profético y tener cuidado en la interpretación de la profecía. Definición de la profecía. Hay una confusión sobre los términos profecía y profético. El problema con esta definición es que toma un solo aspecto que no es el definitivo o más importante, y lo confunde con toda la realidad del profetismo. Douglas Stuart señala que cuando los profetas anunciaban el futuro, era usualmente el futuro inmediato de Israel, Judá y otras naciones vecinas, y no el nuestro. Los profetas anteriores del canon hebreo no se caracterizaban por predecir el futuro, ni eran considerados proféticos por esa razón. Abraham era el primer profeta llamado en la Biblia. Pionero y prototipo de toda la profecía es Moisés. También Samuel, Elías, Eliseo y otros más. Muchos pasajes, sin embargo, no incluyen ningún anuncio, ni siquiera para el futuro cercano, mientras otros se extienden hacia un lejano horizonte escatológico. W. Bay concluye acertadamente que la profecía es mucho más que el vaticinio de eventos futuros. En realidad, la preocupación primordial del profeta es hablar la palabra de Dios al pueblo de su tiempo. 2. El uso de textos proféticos en el Nuevo Testamento. Antes de la venida de Cristo, el judaísmo no tenía ningún claro y unificado del mensaje profético y mesiático del Antiguo Testamento.
Evidentemente, antes de Cristo, los judíos no habían podido sacar de sus escrituras una expectación clara y concreta del Mesías, como tampoco una visión coherente e integrada de los acontecimientos finales de la historia. Eso explica por qué cuando vino Jesús, los judíos no podían reconocer como el Mesías que esperaban. La razón básica para que así fuera es lo que hemos expuesto. El propósito fundamental y el definitivo de los oráculos proféticos no era predecir el futuro con lujo de detalles, sino llamar a Israel al arrepentimiento y la esperanza. De todo esto podemos deducir un principio hermenéutico fundamental. La interpretación de los textos proféticos en el Nuevo Testamento debe ser nuestra orientación definitiva para entenderlos. Sin embargo, nosotros que sabemos que el Mesías ha venido muerto, resucitado y que va a volver y que ahora la iglesia es su cuerpo, templo y esposa, tenemos una perspectiva que ningún profeta antiguo hubiera podido imaginar. Un estudio de las profecías citadas en el Nuevo Testamento como cumplidas con fórmulas de cumplimiento arroja resultados muy reveladores. Descubrimos que el Nuevo Testamento relaciona las profecías hebreas con 4 momentos decisivos. 1. La persona y el ministerio de Jesús. 2. Pentecostés y los apóstoles. 3. La iglesia cristiana. 4. Los acontecimientos finales de la historia en sus diversos aspectos. A. La vida y el ministerio de Jesús. La profecía más explícita que aparece también en los rabinos es que de Belén había de salir el que será Señor de Israel. De muchos textos del Antiguo Testamento que se citan como realizados de una u otra manera en Jesús, no todos tienen carácter estrictamente profético, predictivo. Estrictamente, según nuestra moderna manera de entender profecía y cumplimiento, solo debería considerarse cumplida una profecía predictiva si están presentes 2 condiciones a saber. En primer lugar, el pasaje del Antiguo Testamento debe ser claramente predictivo y segundo lugar, el autor del Nuevo Testamento también debe plantearlo como un cumplimiento explícito. Pentecostés y los apóstoles. Según el Nuevo Testamento, otras profecías se cumplieron en el día de Pentecostés y en la persona de los apóstoles. Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Una de las más importantes profecías del día del Señor. Anuncia el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la carne, sueños y visiones, prodigios en el cielo y la tierra. En cambio, en Mateo capítulo 24, versículo 29, el mismo completo de texto sí describe el fin del mundo y la venida de Cristo, llegando a 2 conclusiones. En primer lugar, el último tiempo comenzó con la venida de Cristo y el don del Espíritu, y el segundo, probablemente ese lenguaje no debía entenderse literalmente en todos sus detalles. Iglesia cristiana. C. Es muy importante notar que otros pasajes del Nuevo Testamento ven el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento en la vida de los cristianos y de la iglesia. Muchas profecías ven en los cristianos y la iglesia el cumplimiento de promesas originalmente hechas a los judíos. Otras 2 promesas sumamente importantes, hechas originalmente a Israel, pero cumplidas en la iglesia, son el nuevo corazón y el nuevo pacto. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, estas profecías incluían claras referencias a la nación judía, y es obvio que los profetas mismos entendían que se referían a su propio pueblo. Los acontecimientos finales de la historia. Finalmente, el Nuevo Testamento refiere muchas profecías predictivas del Antiguo Testamento a los acontecimientos finales de la historia. El único pasaje
sobre el controversial tema del milenio, apela poco a profecías del Antiguo Testamento. Pautas para interpretar las profecías. Con el trasfondo del concepto hebreo de la profecía y de las formas neotestamentarias de interpretar las profecías del Antiguo Testamento, estamos en mejores condiciones de proponer orientaciones para entender bien las profecías hoy. Puntos generales. A. Respete el texto. No especule. Toda buena interpretación tiene que ser siempre exegética, buscando lo que realmente expresa el pasaje. B. Interprete según el concepto hebreo de la profecía. Cada pasaje debe ser interpretado siguiendo el concepto hebreo de profecía y no según el concepto occidental y moderno, que la entiende como vaticinio de eventos futuros. Vincule toda profecía con la historia de salvación y el pacto. Desde que vino Jesús, no deberíamos interpretar las profecías del Antiguo Testamento como si el Mesías no hubiera venido, tal como vino, ya que la historia de la salvación se cumplió en Jesús. B. Distinga las diversas épocas del profetismo en Israel. Es importante ubicar cuidadosamente a cada profeta geográfica y cronológicamente. Y pautas específicas. A. Identifique el oráculo entero, su inicio y fin. B. Analice el lenguaje y los contenidos del oráculo. C. Analice la dimensión temporal en el oráculo. D. Analice cómo usa el pasaje del Nuevo Testamento. E. No sistematice especulativamente las profecías. Es difícil de interpretar bien y demasiado fácil de interpretar mal. Por eso no sorprende que las sectas falsas estén tan fascinadas por esta literatura y a menudo basen sus herejías precisamente en sus propias interpretaciones especulativas de la misma. La misión de los profetas era denunciar los pecados del pueblo y sus jefes y llamarles al arrepentimiento y a una nueva esperanza. Insistimos en que las profecías tienen que interpretarse con sumo cuidado exegéticamente y no especulativamente. Y eso es todo. Gracias, José Cuya. ¿Quieres agregar algo? Bueno, agregar el comentario personal es que el autor que menciona es que tengamos nos dice que tengamos mucho cuidado con la interpretación sobre las profecías, ¿no? Que como él menciona, ¿no? Es difícil de interpretar, pero fácil de malinterpretar, ¿no? Entonces, el autor también nos ayuda, nos da unas pautas de cómo nosotros también debemos hacerlo, ¿no? Para no caer en el error que quizás actualmente hoy se está cayendo, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar, pero muy interesante cómo lo menciona el autor allí. Gracias, José. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a José, comentar? Ya sea José Brisi, Joel o Carlos, que ha entrado ya. ¿Sí? ¿Alguna inquietud de los demás? Bien. Estamos entonces presentando nuestras lecturas. Lo ha hecho José Cuya. También me hizo llegar, en primer lugar, Carlos. Así que voy a pedir a Carlos que haga la presentación de lo que ha hecho. José Brisi, ¿quieres decir algo? Perdón. Bueno, Carlos entonces. Carlos, Sí, pastor. Buenas noches. ¿Quieres que te ponga en pantalla? Sí, por favor, gracias. Ya, bien.
¿Ahí está bien? Sí, gracias, pastor. Bien. Bien, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, como la semana pasada también he podido realizar más bien una especie de artículo, una opinión respecto a lo que el profesor Juan Stam nos refiere en su segundo capítulo, ¿no? El segundo capítulo tiene el tema de este libro, que es Apocalipsis y Profecías. Es el tema la interpretación cristiana de la profecía. Una reflexión desde la lectura escatológica del profesor Juan Stam. Quería precisar de que esta reflexión está basada sobre todo en los primeros enunciados de este capítulo. Bueno, empiezo entonces. En nuestra lectura de la Biblia nos hemos topado más de una vez con textos difíciles de comprender y entender a simple vista. Existen, por ejemplo, muchos pasajes que significan momentos históricos y prácticos. Sin embargo, hay otros pasajes que nos llevan a imaginar hechos simbólicos, poéticos y hasta míticos. Dentro de esa gama literaria encontramos a las profecías como enunciados contundentes que aparentan un vaticinio de índole negativo y catastrófico y que reflejan una realidad de un futuro muy lejano. Por cierto, es necesario ir mencionando que esta definición no solo es cerrada, sino también no ha ayudado en los últimos tiempos a mirar con amplitud los significados y las aplicaciones de lo que a profecía bíblica nos referimos. Podemos bajar ahí, pastor. Sí. Ya mencionaría el profesor Stam, la lectura profética y apocalíptica son más difíciles de interpretar. Sin embargo, son las más fáciles de malinterpretar, refiriendo a ese mal proceder que los creyentes, a pesar de todo el avance reflexivo y teológico que hoy disfrutamos, seguimos haciendo uso y repetición de una mala interpretación de lo que significa profecía y por ende todo un mal trabajo exegético que le procede a nuestra interpretación. En ese sentido, reconociendo que la Biblia en general está impregnado de escritura profética, requerimos de una correcta interpretación para una correcta aplicación a la vida. Lamentablemente, un inadecuado manejo de las escrituras han motivado toda una serie de sensacionalismos respecto a lo que profecía se refiere, a lo Nostradamus, como nos diría el profesor Stam repetidamente en el capítulo. Entonces cabe señalar como un proceso de rehacimiento, hablando de la interpretación profética que nos compete a todos los creyentes, que deberíamos empezar por redefinir, develar y revalorar su definición. Esa definición original, no esa definición de Occidente. La profecía no solo tiene que ver con la revelación de eventos futuros, como si de un vaticinio o un pronóstico se tratara. El entendimiento que deberíamos tener de ellas es mucho más amplia y al mismo tiempo integral. Es bueno precisar que si bien la profecía de alguna manera anuncia un dictamen a favor o en contra del pueblo de Israel o una nación específica, todo evento, me perdí. Acá. Sí, todo evento descrito en la narración son de un desarrollo inmediato y no siempre tendrá que ver con asuntos del futuro lejano. Esto lo habla Gordon Fee, ¿no? Y Stuart también. En ese sentido, en esa línea llamamos profetas también, fuera de los ya conocidos como profetas, Abraham, Moisés, Miriam su hermana, Débora, Samuel, Elías y Eliseo. Tomando en consideración el canon hebreo del Antiguo Testamento, nos preguntamos entonces, ¿qué hace de estos hombres y mujeres profetas de Dios si ninguno habló de vaticinios y oráculos futuros? Sencillamente se les llama profetas porque anunciaron el mensaje de Dios al pueblo. Dios habló a su pueblo a través de ellos y esto los cataloga como profetas. Entendiéndolo así, no solo a la definición, sino al real sentido de la función profética. Ejemplo de ello lo vemos en Moisés como portavoz de Dios para con el pueblo hebreo. Esto lo vemos en Éxodo 4:14, ¿no? Que dice lo siguiente: hablando Dios a Moisés, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo:
¿Y qué hay de tu hermano, Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si él le hablara yo mismo. Entonces Dios les encarga una tarea de portavoces, ¿no? Una tarea profética dentro del pueblo hebreo. La función es clara y su definición no tarda en ser clara también. La función primordial del profeta es hablar la palabra de Dios al pueblo, recordándole de manera exhortativa su pacto con Dios. Estoy en las palabras de Bin. Así la profecía dada por el profeta anuncia un mensaje específico y especial. Su fin es que todos sus oyentes se arrepientan de su mal camino, errado y lejano, de lo que el espíritu de la ley les proponía, y encuentren así esperanza en medio de la agitada vida social y política de aquel entonces. Bien, ahora contextualizando el término y la función, hoy de esa manera también podemos concebir una amplia y pertinente hermenéutica bíblica, como un compromiso que nos corresponde hacer a todos los creyentes. El profeta llama al arrepentimiento y anuncia la esperanza como resultado de la obediencia y la vindicación. En los tiempos antiguos, la esperanza del pueblo de Dios, que conocemos como Israel, estaba basada en el cumplimiento de la ley. A la llegada de Jesús y en el desarrollo de estos tiempos escatológicos, esa esperanza se concretiza y apunta hacia Él, convirtiéndolo como el depositario de la profecía cumplida anunciada por los profetas. Así lo entendieron los cristianos del primer siglo como el nuevo pueblo de Dios, y así lo deberíamos entender los creyentes hoy. En ese sentido, para el ejercicio adecuado del quehacer profético, nos es Hola. de la revelación de Cristo. Ah, ya. No se te escuchaba, Carlos. Voy a volver a ponerte. Ah, Puedes comenzar en este sentido. sí. En ese sentido, para el ejercicio adecuado del quehacer profético, nos es necesario señalar que todo esfuerzo o intención profética que hoy hacemos los creyentes debe filtrarse en la persona y en el mensaje de Cristo. No podemos dejar de tener una interpretación cristológica del mensaje profético, considerando, además, que hoy gozamos de una amplia perspectiva de la dimensión de la revelación de Cristo. Otra de las condiciones para el adecuado quehacer profético es que podamos ser flexibles con la interpretación bíblica. En ese sentido, toda lectura literal de las profecías puede hacernos caer en sectarismos A ver, innecesarios. vuelve aquí a otra. Otra de las condiciones para el adecuado quehacer profético es que podamos ser flexibles con la interpretación bíblica. En ese sentido, toda lectura literal de las profecías puede hacernos caer en sectarismos innecesarios. ¿Sí o no, pastor? Sí, sí. Las relecturas desde nuestros contextos Acá. nos dará... ¿Sí, pastor? Sigue, adelante, adelante. Las relecturas desde nuestros contextos nos darán la posibilidad de observar los cumplimientos proféticos en nuestros días. Lo que hubo en el siglo I en Israel respecto a la mesianidad de Jesús. Sin embargo, se logró destejer, lo que no hubo en el primer siglo, ¿no? Sin embargo, se logró destejer gracias al esfuerzo hermenéutico de los propios discípulos apóstoles y la iglesia en general del primer siglo. Finalmente, es importante que el lector y el que hace el trabajo hermenéutico profético se conduzca en su lectura respetando el sentido del texto, cuidándose especialmente de toda especulación que lo aleje del sentido original del autor bíblico. Así también debe considerar que la llamada primordial a todos los profetas
es a volverse a Dios y arrepentirse de sus males, y finalmente, repitiendo lo antes señalado, toda profecía debe ser leída desde y en la persona de Cristo, ¿no? de Jesús. La tarea profética sigue vigente. Esa tarea no ha terminado. Sigue elaborándose, sigue desarrollándose y sigue también revelándose. Esta no es una tarea futura, es una tarea presente y sobre todo necesario no solo para el entendimiento individual, sino por encima para el servicio de nuestra sociedad, para la exhortación al llamamiento de los pecadores, al arrepentimiento, de la cual somos convocados también todos nosotros, y para la proclamación de la tan ansiada esperanza en Cristo Jesús. Gracias. ¿Tienen preguntas, inquietudes? Tú mismo, Carlos, ¿quisieras acotar? Bueno, es interesante el recorrido que hace el profesor Stam del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo en el Nuevo Testamento hay una flexibilidad para tomar las profecías del Antiguo Testamento como el cumplimiento, ¿no? De lo que se hablaba en aquellos tiempos en la persona de Cristo, ¿no? Una hermenéutica que se fue elaborando a partir de la experiencia que tuvieron con Cristo, ¿no? Con Jesús en su ministerio. Y que también los evangelistas y también Pedro, también Pablo, y los que escriben el Nuevo Testamento, aplican estas realidades del Antiguo Testamento a la realidad de Jesús, ¿no? Como un paralelismo, como un hecho que suscita en el Antiguo Testamento, pero que también se ve reflejado en la vida de Cristo. Y eso es lo interesante, porque ellos tuvieron la oportunidad de hacer esa hermenéutica, y hoy, en el año 2020, todavía seguimos haciendo las relecturas, ¿no? Y tenemos esa oportunidad de poder explicar un poco los contextos de la Biblia y traerlos a nuestra realidad, ¿no? Que finalmente sirven para el quehacer de la vida del hombre hoy en nuestros tiempos, ¿no? Sí, Carlos, gracias. ¿Alguien quiere acotar? ¿Tiene una pregunta, una opinión? Y sobre la lectura en general, ¿quiere decir algo? Es una oportunidad. De todas maneras, siempre está abierto el micrófono. Bien. Vamos a presentar ahora en forma más analítica la propuesta de don Juan Stam sobre la interpretación cristiana de la profecía. Nosotros estamos siguiendo este libro que publicara la Fraternidad Teológica en 1999, a partir en este libro, señales de los tiempos y el tercer milenio. En este capítulo 2, interpretación cristiana de la profecía, ya lo han mencionado tanto en la participación de José Cuya como Carlos, algunos principios o pensamientos o reflexiones generadores para el capítulo. Como por ejemplo, lo dicho último por Carlos, que si hay una profecía, y por otro lado hay que entender qué significaría o qué significa profecía para la Biblia, para el Nuevo Testamento, para el Antiguo Testamento, sería única y exclusivamente a partir del acontecimiento Jesucristo. No habría entonces ninguna profecía, o no habría una profecía que no parta de Jesús. Toda profecía para la perspectiva cristiana, la interpretación cristiana debe y tiene que partir de Jesucristo. No habría otra opción. Están
presente en este capítulo, como ustedes lo habrán verificado, por supuesto, todos han leído todo el capítulo, me imagino, pero aquí partes, divide este capítulo que inicialmente habría sido un artículo en 3 partes. Define la profecía, por supuesto, desde la perspectiva cristiana. Propone cuál es el uso que el Nuevo Testamento hace de los textos proféticos en el Nuevo Testamento, porque al haber definido ya la profecía, se define que es un texto profético, por supuesto, tanto para el Antiguo como para el Nuevo. Y en un tercer momento propone en su artículo, como capítulo en este libro, algunas pautas hermenéuticas para leer las profecías, o lo que él llama pautas para interpretar las profecías, pero por supuesto, importantemente, el Nuevo Testamento. Parte de los criterios que ya hemos mencionado. En primer lugar, que no hay profecía que no se haga, sino es que a partir de Jesucristo. Y si la profecía debe y tiene que ser a partir de Jesucristo, no hay otra opción, es a partir del Nuevo Testamento. Y si es a partir del Nuevo Testamento, pregunto para dialogar un poco, si es a partir del Nuevo Testamento, en qué parte del Nuevo Testamento estarían centradas estas profecías? Es decir, a partir de qué parte del Nuevo Testamento habría que interpretarse las profecías, es decir, del Antiguo Testamento. A partir de qué parte del Nuevo Testamento se interpretaría el Antiguo Testamento. Allí donde se habla de Jesús. ¿Dónde se habla de Jesús? Pregunto. En los evangelios, no hay otro. Evangelios. Claro, claro. Y por nuestros estudios en los evangelios, sabemos que los evangelios se estudian haciendo una clasificación. Y tenemos los evangelios sinópticos y tenemos Juan. Juan y los 3 evangelios sinópticos, comenzando por Mateo, Marcos y Lucas. Pero ya sabemos también por los estudios que hemos hecho en el seminario que cada evangelio tiene sus características, sus particularidades, sus peculiaridades y su propuesta. No se hicieron en un solo momento. En varios momentos, y habría que ver también cada uno de ellos. Por lo tanto, ahí tenemos una primera pauta. Por eso es que en la segunda parte que propone Juan Stan, y claro, José Cuya lo ha resumido, es a partir de 4 momentos. Si hay que descubrir cómo el Nuevo Testamento relaciona las profecías hebreas con los momentos decisivos para el Nuevo Testamento, tendría que ser, ya hemos dicho, a partir de la persona y ministerio de Jesús, en primer lugar. En un segundo lugar, cuando aparece la iglesia en Pentecostés y los apóstoles. En un tercer momento, cuando ya la iglesia se va desarrollando, lo que sería la primera iglesia cristiana, y un cuarto momento a partir de los acontecimientos que hacen a esa iglesia que ya tiene vida, que ya tiene primera generación, segunda generación. Y aquí ya es donde hablamos del eschaton, de la escatología. A partir de allí, y tomando en cuenta todos los aspectos importantes que propone Stan en su capítulo, habría que tomar pautas hermenéuticas y exegéticas, evidentemente, para el género profético. Y es la tercera parte propuesta por Stan en su capítulo que vamos a analizar y escudriñar bien. Se le llama pautas para interpretar las profecías. Estas son pautas generales y pautas específicas. Así que es lo que vamos a hacer o estamos haciendo en esta sesión. Antes de ello, quisiera retomar lo que vimos en la sesión pasada, al comenzar también, y es el de estar claro
¿En qué estamos diciendo cuando hablamos de profecía? ¿Sí? Así que yo voy a compartir el PPT que habíamos compartido la sesión pasada también, ¿no? Muy bien, voy a abrir. Y, bien, voy a compartir la pantalla completa. Hay una especie de desarrollo de la comprensión del mensaje de Dios por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en un primer momento, y después la iglesia, la primera iglesia, a partir de Jesucristo, a partir de Pentecostés, que podríamos decir que pasa de la profecía a la apocalíptica. Nosotros tenemos que distinguir entre mensaje profético o escatológico y mensaje apocalíptico. En este caso tenemos el Apocalipsis de Juan y también Daniel como género apocalíptico, que tendríamos que entender bien qué se dice ahí, cómo se dice. Pero por otro lado tenemos a los profetas clásicos, que son una buena parte del Antiguo Testamento. En las Biblias nuestras se ha organizado de tal forma que el Antiguo Testamento se cierra con los libros proféticos, comenzando con Isaías y hasta Malaquías, ¿no? Antes de eso se tienen los libros poéticos y sapienciales, antes de eso los libros históricos y antes de eso el Pentateuco, para recordar un poco cómo está estructurada nuestra Biblia. Pero en cuanto al mensaje de Dios, en cuanto a cómo entiende el pueblo de Dios, la forma como le habla Dios para su vida, para su historia, en el momento que está viviendo el pueblo de Israel, ya sea en forma individual o colectivamente, va a pasar de un mensaje profético o una profecía a un mensaje escatológico o escatología y a un mensaje apocalíptico o apocalíptica, ¿no? Y es lo que presentamos la vez pasada. Y si me permiten hacer una diferencia entre lo escatológico y lo apocalíptico, aquí aparece profecía, pero aparece profecía en el sentido de profecía escatológica, no en el sentido de las profecías. Hay una confusión aquí porque se dicen que los profetas del Antiguo Testamento tenían profecías. En realidad lo que ellos tenían eran mensajes proféticos y no profecía, por lo que dice Juan Stam, de cómo se ha entendido la profecía, como vaticinios. Hay que hacer esa diferencia. Y aquí, más bien, la profecía debería ser reemplazado por escatología, y en ese sentido esperanza. Esperanza de una intervención de Dios para lo que el pueblo necesita, ¿no? El mensaje entonces de la profecía o la profecía es un mensaje, es una intervención de Dios en donde Dios dice que todo está bajo el gobierno de Dios, ¿no? Y que el curso de la historia no ha quedado cerrada y que podría darse nuevos horizontes teológicos. Un ejemplo es cuando el pueblo de Israel, luego que ya regresa del exilio babilónico, una gran parte, y se establece y se instala en Jerusalén y reconstruyen, están esperando reconstituir su gobierno, su reinado, pero nunca sucede. Por lo tanto, se tiene la esperanza que se restituya, pero como no se restituye,
Y entonces entienden que todo está bajo el gobierno de Dios y que el curso de la historia no ha quedado cerrada todavía porque va a venir el Mesías esperado. Pero este es el Mesías judío, es decir, un rey. Pero es un rey que ya va a tener más poder que David, es decir, que está por sobre David. Nunca vino, y ese es el Mesías que va a venir, pero ya fuera de los cánones del entendimiento judío. Y es Jesús, donde ya no va a caber en su comprensión, en la comprensión judía. Y ojo que va a venir siglos después, ¿no? Siglos después de el regreso del exilio. Si el regreso del exilio fue hacia el 500, tiene que pasar 500 años más para que Jesús nazca, ejerza su ministerio, muera y resucite. Pero ahí ya los judíos no lo entienden. Entonces, la profecía, el entendimiento de la profecía es cuando lo que dice Dios o lo que emiten los hombres de Dios o las mujeres de Dios es que todo está bajo el gobierno de Dios. En cambio, la apocalíptica, el mensaje apocalíptico dice que todo está bajo el gobierno de Dios. Fíjense que es igual al de la profecía, pero que el orden divino, pero el orden divino del curso de la historia ya está determinado, ya está previsto, ya no va a cambiar. ¿Y cuál es esa determinación? La determinación, es decir, lo que está previsto, lo que va a suceder es que va a haber va a haber un fin de la historia. Va a acabar la historia. ¿Por qué va a acabar la historia? Porque va a venir el Salvador, va a venir, y se puede decir el Mesías, o va a venir Dios, y va a terminar con el mal, totalmente, ¿no? Y allí va a acabar la historia. En cambio, en la profecía o en la profecía, el mensaje escatológico, la profecía escatológica puede tomarse varios sinónimos, es un horizonte nuevo, un acontecimiento nuevo. Vendrá o se constituirá una forma de gobierno diferente, o se abrirá el templo, o se vivirá en una shalom. Pero aquí en la Apocalíptica se termina definitivamente la historia. Por eso es que en la Apocalipsis se habla de una ciudad, una nueva ciudad, un nuevo cielo y nueva tierra, calles de oro, mar de cristal, ¿no? Es diferente. En la profecía, los últimos tiempos, hablando de los últimos tiempos, la acción natural de la historia, está expresado en los castigos, en castigo de salvación, pero que es mediante acontecimientos naturales. Los acontecimientos naturales que son las plagas, por ejemplo, o las guerras, o la conquista de otras naciones. Es decir, lo que pasaba en el contexto, que es, por otro lado es parte de la historia universal, siempre ha sido así, siempre ha habido guerras, siempre se ha tratado de apropiar el más fuerte, el más poderoso, al más pequeño, pero estos últimos tiempos, en la escatología, se expresa que estos últimos tiempos, o esta acción natural de la historia en los últimos tiempos, que es catalogada como los últimos tiempos, es mediante acontecimientos naturales que son comprensibles. Pero en la apocalíptica no. En el mensaje apocalíptico es una acción directa y extraordinaria de Jehová, de Dios, que puede ser con una hecatombe, con lluvia del cielo, que puede ser lluvia de fuego, o que se abran los mares, la tierra, que aparezcan los dragones, en fin, ¿no? En la profecía, cuando se habla de esperanza,
en la transformación interna ha conducido a una armonía con Dios. Se espera que haya una decisión propia de quienes están esperando a Dios, quienes están esperando la salvación, ¿no? Entonces hay una acción, hay una decisión. Esa decisión, por supuesto, es pensada, se hace con el corazón, pero se hace también con la cabeza, si me permiten esa expresión. En tanto que en la apocalíptica es mediante la manifestación del poder extremo de Dios para castigar a los malvados y dar digamos, reposo a los justos. Es decir, ya está manifiesto. Acá se termina con los malvados y los justos ya son justos porque han permanecido hasta el fin, ¿no? Es ese grupo que está esperando, que está sufriendo. En la escatología, que acá lo ponemos en forma de profecía o de profecía escatológica, como quieran, vuelvo a redundar para que quede, habla de una, habla de una nación independiente y confiada, ¿no? Habla de una nación independiente y confiada en que a partir de su fe va a tener una esperanza, una salvación, ¿no? Pero en la apocalíptica no necesariamente, sino son los que han sufrido, son los justos que han sufrido persecución. Esta sería la diferencia. Para terminar esta diferencia entre profecía y apocalíptica, en la profecía se entiende que bueno, más acá, que Dios da un tratamiento ético a la escatología. Siempre el principio es ético, ¿no? En cambio, en la apocalíptica no necesariamente está lo ético, sino está el sufrimiento. Disculpe, y en la profecía, lo preexílico estaba puesto en mitigar y suprimir la noción de escatología, de salvación, aunque no totalmente. No. Mientras que en la apocalíptica dio lugar al sufrimiento, al sentimiento optimista de la escatología de salvación. Esto es, estoy leyendo, podría llamarse profecía de salvación, entendimiento que se da en el post-exilio. Disculpe que esté ya la parte más conceptual, ¿no? Esto no lo tomen en cuenta, disculpe. Y esto es lo que le quería explicar, que no estaba la vez pasada. Y para entender bien también la profecía y cómo se ha confundido. La apocalíptica, los escritos apocalípticos tienden a dar una antedatación. Es decir, que los tiempos que se expresan son más bien ya tiempos conocidos. Lo pongo de esta manera. El escrito, ya sea el Apocalipsis de Juan o la parte de Daniel, que es apocalíptica, se escribe desde un momento. Por eso es que aquí ponemos el hoy del texto. Hoy se escribe el texto. Aquí se escribe. Perdón. Pero cuando se escribe el texto, en el momento actual, ya hay una historia. Hay una historia de lo acontecido para el pueblo, para la iglesia, para lo que fuere, que expresa el libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el escrito apocalíptico? El escrito apocalíptico antedata, es decir, hace referencia a hechos que ya han acontecido como que si no han acontecido, como que si todavía no han pasado.
Y entonces, cuando uno lee, entiende que va entendiendo, parecería que van a suceder porque así se expresa. Pero, ¿qué es lo que se propone acá? Es lo siguiente, que ya la historia se ha cumplido en un 90%, este es un porcentaje nada más, puede ser más o menos, y lo que falta por cumplirse, en lo que falta por cumplirse, es precisamente la esperanza que tiene la comunidad. En este caso, para el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, se expresa ahí cómo está pasando la iglesia, qué ha pasado la iglesia en cuanto al sufrimiento, incluso a partir de las 7 iglesias, de la carta a las 7 iglesias que se hace al principio. Y hay una situación muy difícil, en este caso, que es, puede ser Domiciano o el emperador de turno, o el imperio romano, con su emperador, que quiere aniquilar a la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces se escribe desde este momento y se hace relación, se pone lo que va pasando como que está pasando y como futuro, pero en realidad ya ha pasado, ¿no? Entonces, el autor se presenta como que se ubica al comienzo, pero en realidad está al 90% del tiempo ya cumplido. El autor real lo escribe entonces en este tiempo, o la comunidad al haberse cumplido ya el 90%. ¿Y qué es lo que espera? Lo que espera es el nuevo eón, es decir, el nuevo tiempo de Dios, el nuevo siglo, como se expresa allí, en el que van a ser salvados, en el que van a ser restituidos, ¿no es cierto? Bien, quería presentarle este esquema para tener claro y la escatología. Entonces, solamente termino con esto. El mensaje escatológico en realidad se va dando en cada tiempo de la historia. Disculpen, no sé qué pasó. Bueno, voy a volver, se me nubló. Ya está bien. Había continuado con el PPT. Termino con esto. El mensaje escatológico se va dando en cada momento de esta historia de este pueblo. Ahí se va dando, ¿no? Y Dios interviniendo. En cambio, el mensaje apocalíptico se da en este momento y se espera un nuevo tiempo, un nuevo eón. Por eso es que aquí ya está determinada la historia, acá hay un fin de la historia. En cambio, el mensaje escatológico se va dando de lo que viene inmediatamente, o lo que viene medianamente, o lo que viene después, ¿no? Voy a dejar de compartir, entonces comentamos. ¿Sí? Bien. ¿Tienen comentarios? Hola, ¿sí? ¿Están? Pastor, hablaba usted de 2 momentos en la profecía en el Antiguo Testamento. La profecía preexílica y posexílica, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con el hecho de hacer una lectura del contexto, la situación que está pasando. Entonces los profetas hablan de los acontecimientos que suceden en el momento preexílico, es llamarles al arrepentimiento para que no sucedan las situaciones terribles que ellos de alguna manera proyectaban. Y Sí. después del posexilio es el hecho de que hay una esperanza al regreso, ¿no? Hay una esperanza que esa Israel desposeída de su nación ahora vuelvan a ser una nación de nuevo, ¿no? Sí, Mi sí. pregunta era si hay una lectura de los contextos y ¿cuál sería el peso divino de lo que los profetas podrían haber anunciado? Yo diría que
Porque, o La sea, es natural, intervención. es natural. Yo me refiero a lo natural, ¿no? La descripción natural de los eventos. Y ahí la pregunta es, ¿cuál sería el peso divino de todo esto? La intervención divina es, desde mi concepto, es de cómo se da ahora también. La intervención divina no ha cambiado. ¿Por qué Dios tiene que ser diferente en la época de los profetas Ujú. preexílicos, exílicos o posexílicos? Es la misma en realidad. Es Sí. decir, Dios interviene en la iglesia, Dios interviene en los cristianos, en las cristianas, en los acontecimientos. Dios en este momento está interviniendo con quienes luchan contra el coronavirus. Dios está interviniendo en el mundo, en realidad, por lo menos en la fe que nosotros tenemos. Ahora, el tema ahí es cómo nosotros comprendemos que si hay o no hay intervención divina. ¿Cómo Ujú. queremos entender la intervención divina? Y nuevamente, entramos en el tema ya sea de la profecía. ¿Qué es profecía? Fíjense ustedes que siempre llama la atención en que hay el ministerio profético, uno de los ministerios, de los 5 ministerios de los que se habla en el Nuevo Testamento, uno de ellos es el de profecía. ¿Quién es un profeta? En realidad un profeta es el que tiene palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es palabra de Dios vaticinaria, permítanme conjugar de esa manera. No, es lo que dice Dios, lo que demanda Dios para el tiempo presente, para el tiempo inmediato y para el tiempo futuro. Pero el tiempo futuro no es la adivinación con quién me casaré. No, más bien va en función de la salvación de la humanidad, para la salvación de la comunidad. Lo mejor para la iglesia es para extender el reino de Dios y su justicia. Y entonces no tiene que ver con eventos del mundo. Es decir, los eventos, los vaticinios de acabarse o como ustedes lo habrán visto, el énfasis que hace Juan Stam, pero no énfasis por las curas, sino más bien probándolo bíblicamente que nada tiene que ver qué va a pasar con Israel, con la nación de Israel. La nación de Israel no está vaticinada ni profetizada en el Nuevo Testamento, para nada. Y se prueba una lectura tranquila del texto que hace Juan Stam, se puede ver, ¿no es cierto? Entonces por ahí iríamos, más bien creo yo. Bien, vamos a desarrollar de todas maneras la propuesta que nos hace Juan Stam en su capítulo, en su escrito. No es solamente que el término ahí aparece profecía, pero en realidad es cómo comprender la escatología. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra inquietud? Profesor, Sí, José Cuya. una pregunta, ¿no? Me quedó así como que una duda. Okay. En el autor, en el libro, Sí, se mencionaba, bueno, no me acuerdo exactamente qué tema, pero la parte que sí era que en el que los judíos, ellos, por decir, tenían, en la Biblia menciona que ellos esperaban la venida del Mesías, ¿cierto? ¿No? sí. Pero, o sea, hasta ellos sabían hasta ese punto, ¿no? Pero luego de que ya vino la resurrección la resurrección de Jesucristo, es como se podría decir literalmente que a ellos los hubiera agarrado así sorprendidos sin saber esa parte, ¿no? Algo así Sí. ¿cómo podemos mencionarlo hoy en la actualidad, esa parte? Ah, vamos a verlo más detenidamente, pero de una forma muy sencilla. Podríamos decir lo siguiente. El judaísmo o el pueblo de Israel que se expresó a través de sus instituciones. Y una de las instituciones que quedó antes de Jesucristo
Y después del exilio o babilónico y ya en la reconstrucción del pueblo y del templo, fue la curia, es decir, fue el sacerdocio, ¿no? Y se enfocó bastante el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote, en fin. Es decir, tienen la institución del templo. Ante los siglos que vienen y ante la espera de ese rey político, ¿no? De un rey, de un gobernante, al no establecerse un reinado y no poderse, ya sabemos cómo se va construyendo un sentir, una idea de lo mejor para Israel. Lo mejor para Israel es un Mesías. Eso lo hemos dicho varias veces. Pero, ¿quién daba los criterios? Es decir, ¿cómo es que se entendía que tenía que ser esa venida, ese Mesías? Y entonces, en los cánones, en el entendimiento de la institucionalidad judía o de la religión judaica, no se tenía ni por aquí ni por allá que podía ser alguien como Jesús. Primero, hablemos de las características de Jesús. ¿Jesús fue sacerdote? Pregunto, ¿fue sacerdote? Sí. ¿No? No. No. No, estamos hablando institucionalmente. Ah, ya, Fue, ya. fue alguien que estaba relacionado con Herodes, con la corte, con los que gobernaban en ese momento. No, no estaba relacionado. ¿Dónde nació Jesús? En Nazaret, al norte. ¿Y qué es Nazaret? Nazaret es la gran ciudad de Jerusalén o Una de Betel. ciudad de pescadores, simples. Un pueblito, un pueblito. ¿Quién es? Bueno, ¿de dónde sale? ¿Quién conocía a Jesús? Entonces, fíjese, y por otro lado, si comenzamos a ver las características que tiene Jesús presentadas en los evangelios, vamos a ver pues que era alguien que no cabía en el entendimiento para ningún funcionario. Si todo el tiempo, todo el momento, tuvo controversias con los fariseos, con los saduceos, con los escribas y con todos aquellos que representaban la autoridad y el poder de Jerusalén. Entonces, ¿cómo podía entrar en la cabeza que podía ser un Mesías? Para nada, ¿no? Entonces, por ahí también hay una sorpresa, pero por otro lado, se sorprende porque la misma iglesia lo presenta a Jesús de forma diferente, ¿no? Bueno, vamos a decir más, pero hasta ahí. Vamos a hacer entonces ahora sí un alto para ponernos de pie, refrescarnos, en fin. Y volvemos en 5 u 8 minutos. Bien.